Jueves 7 de agosto, amigos televidentes y oyentes de Pública FM, bienvenidos a este informativo Noticias 7 hasta las 8:30 de la mañana. Los acompañamos con diferentes temas que abordaremos. En nuestras entrevistas, Sandro Castillo Merizalde, director nacional del Servicio Nacional de Aduana, nos acompañará para conocer más cómo ha sido la implementación y los resultados de este software Palantir que se utiliza en las aduanas, que ha tenido controles importantes dentro de nuestro territorio. También más adelante recibiremos a la ministra de Educación, Alegría Crespo, para conocer todos los avances que se han dado en cuanto a las acciones de educación, homologación salarial, el plan Nos Cuidamos tan importante para la seguridad de los estudiantes, entre otros. Así que atentos a estos temas y sobre todo de cara a que estamos a un mes prácticamente para el inicio nuevamente de clases en la región Sierra y Amazonía, que como mamá puedo decir ha pasado muy rápido las vacaciones. ¿Ya te llevaste a tus hijos de vacaciones o todavía no, María Mercedes? No, ya falta los próximos días, exactamente. Bueno, si no viene la próxima semana, no se asusten, es porque se va de paseo con su familia. Enhorabuena, María Mercedes. Buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Qué frío que está haciendo en la capital. Hoy sí es impresionante. Tengo las manos entumecidas. Para nada, 7 grados, pero la sensación creo que es peor si usted tiene que caminar en estas horas por la calle. Póngase guantes, porque de verdad que el frío en las manos, créeme, estaban moradas, me estaban doliendo. No había sentido tanto frío en los últimos días como esta mañana. Estamos en verano, ¿qué está ocurriendo? Sí, es impresionante. Y lo más grave es que en unas horas el sol va a ser muy picante y capaz que la temperatura suba bastante. Vamos a revisar el clima en todo nuestro país más adelante y la radiación también, que es un factor determinante para nuestro cuidado de la piel. Así que atentos también, que tenemos aquí expertos en el clima como nuestro compañero Lautaro Andrade. Nos hemos convertido en expertos. Nos hemos expertos, todos los días dar el clima, ya lo sabemos bien. Eso sí, reiteramos que hasta hoy era la alerta de que iba a estar lloviendo en algunas partes del país. Más adelante le vamos a contar cuál es el pronóstico para el fin de semana y para el feriado, porque no me canso de decirlo. Este lunes es día de asueto, es día de descanso obligatorio en todo el país. Así que aproveche estos 3 días que tiene. Si no es para salir de paseo, al menos para estar en casa con su familia y aprovechar el descanso, que bien nos hace en ocasiones que hay semanas muy pesadas. Esta no ha sido tanto, pero sí ha tenido muchísimas novedades. Así es, tenemos varias informaciones para todos ustedes, como para contarles a esta hora, 7:05, que tras las medidas cautelares que interpuso la Corte Constitucional para suspender provisionalmente 17 artículos de las leyes de inteligencia, solidaridad y de integridad pública, el presidente Daniel Noboa indicó que se organizará una marcha pacífica en la que también se llevará como mensaje la solicitud de que la Corte Constitucional avale las preguntas planteadas para la consulta popular que necesitan ser admitidas por la Corte antes de ser enviadas al Consejo Nacional Electoral. De manera pacífica vamos a protestar este día martes 12, porque no podemos permitir que 9 personas entronadas que ni siquiera quieren aparecer en foto vienen y nos tiran abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes, las leyes que les pueden dar paz a sus familias y que los pueden dejar trabajar en paz. Ese día 12, el martes, yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo. Muchas gracias. Por el momento no se ha informado a qué hora va a ser esta marcha, ni desde qué punto se va a partir. Lo que sí es que nosotros como Ecuador TV, junto a otros medios, estaremos haciendo la cobertura de este evento. La Corte Constitucional se ubica en las calles Lizardo García y también en la José Tamayo, esto en el norte de la capital. Pero vamos a hablar de otros temas que están relacionados con la Corte, porque el ministro del Interior, John Reinberg, rechazó que la Corte Constitucional, con un boletín y sin dar explicaciones, pretenda, dice Reinberg, suspender disposiciones de las leyes que a su criterio permiten combatir al crimen organizado. Es inconcebible, fue lo que dijo Reinberg, al tiempo de anunciar la expectativa con la que se aguarda las revelaciones que haría alias Fito ante la justicia de los Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar cuando Fito en Estados Unidos hable? Que hable. Aquí van a caer todos, porque aquí no solapamos a nadie. Todos esos cuellos blancos, todos esos que recibieron algún tipo de financiamiento, todos van a caer. Espero que cante y cante largo. Y nosotros estamos atentos y se lo hemos dicho como gobierno que estamos listos a recibir información para actuar inmediatamente, porque
Eso es lo que hace un gobierno responsable. Eso no es... Asambleístas de las minorías legislativas piden al Ejecutivo tener la apertura necesaria para incluir más temas en las preguntas de la consulta popular. El oficialismo considera que los temas son los justos y necesarios. La propuesta gubernamental de consulta popular despertó interés en los sectores legislativos de minoría de impulsar temas que, a su criterio, también deben tener un pronunciamiento ciudadano. El independiente Cristian Benavides es partidario de que se defina otro mecanismo de elección de prefectos, por ejemplo. Deben ser elegidos con el voto rural exclusivamente. Creo que ese cambio lo vienen pidiendo desde la ruralidad muchísimos años, desde la CONAGOPAR en su momento. El legislador por Construye, Pablo Jurado, cree que las organizaciones de la sociedad civil y los propios ciudadanos están convocados a presentar propuestas. Eso sí, lo dijo, el Ejecutivo tendrá la última palabra. Aquellos que hagan llegar sus inquietudes y sus propuestas al Ejecutivo para que puedan ser consideradas. Carmen Tiupul de Pachacutic también espera que con el transcurrir de los días el Ejecutivo tenga la sensibilidad de incluir otro tipo de temáticas que parten también desde la inquietud y necesidad ciudadanas. Nosotros las preguntas van a ser analizadas una por una. No podemos decir que todo está mal ni que todo está bien. Desde ADN se expuso el argumento que los temas de las 7 preguntas planteadas son las justas y necesarias. Lo acotó la parlamentaria Inés Alarcón. Yo consideraría que ahora hay que ir a hablarle a la gente, por supuesto, hablar acerca de estas preguntas y sobre todo entender que es a favor y a beneficio del país. De acuerdo al Ejecutivo, los temas propuestos en las preguntas se orientan a enfrentar el crimen organizado, mejorar la eficiencia estatal y dinamizar la economía. Javier Ceballos, Noticias 7. ¿Qué les parece si hacemos un repaso por las preguntas que el presidente Noboa ha anunciado y que espera en los próximos días o semanas plantear en la Corte Constitucional para buscar que sean admitidas? Vamos cada día a presentarles una pregunta explicándola mejor y también con una especie de análisis para que tengamos claro qué se nos está consultando y poder empezar a formar nuestro criterio sobre qué responder en el caso de ir a las urnas. Empecemos con la primera pregunta sobre reinstalar bases militares en nuestro país. Le pido... Esta es la primera pregunta que propone el presidente de la República, Daniel Noboa, para la consulta popular. ¿Está de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en territorio nacional y ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? La interrogante está relacionada con el retorno de bases militares de naciones aliadas para combatir la violencia del crimen organizado transnacional. Esta propuesta es una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución que fue tramitada y aprobada por la Asamblea Nacional en junio pasado con 82 votos afirmativos, donde los legisladores dieron luz verde a la iniciativa del gobierno. Asambleístas que integran el Parlamento dicen que el fin es fortalecer la cooperación internacional. Acá estamos diciendo que necesitamos control y cooperación porque el país necesita contrainteligencia, porque la corrupción se ha tomado incluso algunos estamentos de quienes también hacen esa labor. El presidente Daniel Noboa propuso en octubre de 2024 el cambio en la Carta Magna para levantar la prohibición al establecimiento de bases militares extranjeras que está vigente desde el 2008, para así sumar esfuerzos en la guerra contra el narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas y terrorismo. El presidente de la República está en la línea correcta al ampliar este petitorio a ciertos países en los cuales pueden considerar el apoyo con una base militar. Para el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, el soberano tiene la última palabra en busca de alcanzar seguridad y acabar con el accionar de organizaciones criminales transnacionales. Estados Unidos sería uno de los países que podría colaborar en esta lucha regional. Lo que va a contar Ecuador es con una base de inteligencia y una base de monitoreo y de información, que es sumamente importante en este combate contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el país no tiene los recursos como para poder hacer interdicción marítima.
En su opinión, la base extranjera debería estar en zona costera, por donde pasan grandes cargamentos de droga y los radares detecten la llegada de aviones a pistas clandestinas. Según el experto de Ganar el Sí, el proceso para la instalación de la base logística demoraría entre más o menos 1 año y medio. Puedan proporcionar información a la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que pueda hacer interdicción aérea y de esa manera obligar a estas aeronaves que están ingresando libremente al país, pues a que aterricen y respondan ante la justicia ecuatoriana. La población consultada en la calle apoya la iniciativa del gobierno. Fuera algo bueno para la seguridad más que nada que se está viviendo hoy. Al ser extranjeras, tendría la idea de que tienen mayor dominio de lo que es en el control de seguridad. La Unión Europea también estaría interesada en instalar bases en nuestro país. Iván Casamen, Noticias 7. Ahora les explicaremos de qué se trata la pregunta 2 sobre las organizaciones políticas y un planteamiento que el gobierno envió a la Asamblea Nacional para también modificar la Constitución. La segunda pregunta planteada por el Ejecutivo para la consulta popular es una reforma parcial a la Constitución para que se elimine el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas y a sus campañas electorales. La pregunta dice así: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas? Para que la pregunta llegue a las urnas, este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional tendría que aprobarla con al menos 77 votos en el segundo debate. Este es un tema del que se ha hablado desde hace años por el rol que cumplían las organizaciones políticas. Es una discusión necesaria que se tenía que dar, es un tema ineludible. Los partidos políticos no han cumplido con los procesos de formación, de capacitación. Además, entre el 2008 y 2023, 81 millones de dólares se desembolsaron a los partidos y movimientos. Hay partidos como Alianza País, por ejemplo, que han recibido 17 millones de dólares. Es por eso quienes fueron fuertes o quienes han continuado en el tiempo, por ejemplo, el Partido Social Cristiano ha recibido 12 millones de dólares. Creo recibió 6 millones de dólares. Y así sucesivamente el Partido Socialista, 6 millones de dólares. La propuesta también cortaría el fondo de campaña para las candidaturas. En las calles hay opiniones en su mayoría a favor. Completamente de acuerdo. El que quiere votarse a su campaña, que gaste su dinero. Genera mucho gasto en el Estado. Está bien, si es que no consigue cierto número de votos, pues se pueda retribuir y ese candidato tenga que devolver el dinero. El Estado ha entregado 180 millones de dólares desde el 2019 para el financiamiento de campañas. Con la propuesta, ese gasto será privado. Probablemente, si se aprueba esta reforma, necesitemos una ley que desarrolle la consulta popular para quizás elevar ciertos topes, ¿no es cierto?, que no se han tocado, siguen los límites de campaña, incrementar controles de UAF, SRI para campañas escandalosas. Usted va a unas alcaldías muy pequeñas con campañas de presidente de la República y dice, ¿qué pasó aquí? Elecciones con menos candidatos y papeletas más cortas son algunos de los argumentos del gobierno para esta pregunta, en la que usted tendrá la última palabra. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y para acabar de complementar esta información, hoy a las 11 de la mañana sesiona el Pleno de la Asamblea en este denominado segundo debate para conocer el informe respecto a la aprobación de la reforma parcial para eliminar el financiamiento que estaba haciendo el Estado, tanto a organizaciones políticas como para sus campañas electorales, con 77 votos, en el caso de tenerlos, al menos 77 de 151 votos, será aprobada y ya podría en ese caso la Asamblea devolverle al Ejecutivo y a su vez enviar a la Corte Constitucional para que sea la segunda reforma parcial que esté lista para la consulta. Bueno, y ahora les contamos sobre la pregunta número 5 también, y que Agrepi se pronuncia a favor de la pregunta 5 de la consulta popular planteada por el Ejecutivo. Como agremiación comprometida con el desarrollo del sector turístico y gastronómico del país, respaldamos la implementación de la contratación por horas en turismo, tal y como dice la pregunta 5 de la consulta, garantizando siempre los derechos laborales. Esta medida representa una oportunidad real para miles de jóvenes que buscan formalizar su primer empleo en un sector que necesita flexibilidad y dinamismo, y Agrepi menciona que están a favor de modernizar las relaciones laborales en precarizar el trabajo. Por cierto, para que quede completamente claro, Agrepi es la agremiación de restaurantes de Pichincha.
Y desde el 2008 hasta el 2025, las autoridades gubernamentales de turno han convocado a los ecuatorianos a 5 consultas populares. Así es, y los tópicos abordados han estado enmarcados en reformas penales, judiciales, políticas y también en cambios en temas de seguridad. Veamos. Las consultas populares y referendos se conciben como instrumentos donde el gobernante requiere que los ciudadanos validen con su decisión cambios en lo político, económico y social. Desde el 2008 hasta lo que va del año, se han realizado a escala nacional 5 consultas populares. 2 en el periodo del expresidente Rafael Correa, la una para validar la nueva Constitución de Montecristi en el 2008 y la segunda en el 2011, donde se aplicaron reformas judiciales y penales. La tercera consulta popular fue en abril del 2018 en el gobierno de Lenín Moreno. Se trataron, entre otros temas, la prohibición de la reelección indefinida y reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La cuarta llegó en febrero de 2023. Guillermo Lasso consultó a los ecuatorianos sobre seguridad, reformas institucionales y medio ambiente. Entre los temas abordados estaban la extradición de ecuatorianos por crimen organizado, la autonomía de la Fiscalía, la reducción del número de asambleístas y una reforma al sistema de designación de autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana. La última consulta popular la realizó el actual mandatario Daniel Noboa en abril de 2024, con preguntas enfocadas en seguridad, justicia y empleo. La sexta consulta popular sería la de diciembre de este año. Javier Ceballos, Noticias 7. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea continuó este miércoles con el análisis con el cuarto proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa y al cual se le ha denominado la Ley de Transparencia Social. El proyecto de norma apunta a que el Ecuador no se convierta en un paraíso de activos, ya que, de acuerdo a la visión del oficialismo, algunas fundaciones, organizaciones no gubernamentales han sido utilizadas para fines ilícitos. Más de 600 millones de dólares han llegado a estas organizaciones sin conocer de dónde provienen. Y el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Marco Rodríguez, expuso en esta mesa legislativa la importancia de esta propuesta de ley que aumenta controles a organizaciones que no se sabe a qué se dedican y reciben recursos sin ningún tipo de validación respecto a la legalidad de su origen. De enero a junio, como mencionaba Lautaro, también hay varios montos reportados. Por ejemplo, en la banca La UAFE, 3.396 operaciones financieras sospechosas. Esta denominada Ley de Transparencia Social debe tramitarse en la Asamblea hasta el 28 de agosto en 2 debates y con 77 votos a favor podría ser aprobada y sería la cuarta ley en materia económica urgente que el gobierno ha enviado a la Asamblea y que podría entonces publicarse en el registro oficial si así lo consideran los legisladores. Vamos a ir a una pausa, pero antes de eso sí queremos anticiparles que hay un nuevo estado de excepción. Cuando regresemos le vamos a contar en qué provincias lo ha decretado el presidente Noboa. Son 7:22 de la mañana. En Daule, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo que crea el Comité Interinstitucional por el Empleo Agrojoven. En este acto, el mandatario también participó de la entrega de herramientas, insumos y unidades móviles agroproductivas a los agricultores del Guayas. Continuando con su agenda presidencial en Guayas, el mandatario Daniel Noboa Sim participó del acto de entrega de soluciones técnicas y legales a los agricultores de esa provincia. Con la firma del decreto ejecutivo, creó el Comité Interinstitucional por el Empleo Agrojoven. Porque cuando un joven rural tiene oportunidades del Ecuador, tiene futuro. Por eso lanzamos una política pensada especialmente para ellos, para convencer a todos estos jóvenes de que estar en el campo es rentable, estar en el campo es digno. El sector agropecuario de Guayas recibió 206 bombas de mochila motor para 19 organizaciones agroproductivas, 2 unidades móviles para Daule y Pedro Carbo, 3 bombas nebulizadoras para productores de salitre, 3 bombas nebulizadoras adicionales para 18 productores y una personalidad jurídica a la asociación Uniagro. Con estas herramientas se va a producir más
con menos esfuerzo y podrán comercializar sin intermediarios. Los precios se han podido sostener porque hay la mano dura de un gobierno que no tolera un intermediario. Los beneficiarios esperan con estas herramientas incrementar la producción para solventar las necesidades de los hogares del campo. Que lo vamos a abaratar costos ya de producción para nosotros tener muchas utilidades más, para así poder volver a invertir en el agro. De esta manera, el gobierno central busca mejorar las condiciones del agro ecuatoriano, motor del desarrollo del país. Y tenemos que seguir creyendo, porque si hoy no cambiamos nuestro país, no lo cambiamos nunca. Anaís Estrada, Noticias 7. Vamos con información de último minuto, y es que el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en 4 provincias de la costa por grave conmoción interna debido al alto índice de violencia, de hechos delictivos y también de la perpetración del crimen organizado. Las provincias son Guayas, Manabí, El Oro y la provincia de Los Ríos. No hay toque de queda, eso tenemos que también especificarlo. Sin embargo, sí se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, es decir, pueden hacerse allanamientos sin una orden judicial. María Mercedes, esto durará 60 días. Bueno, de esa manera entonces se pone más control a estas provincias que han tenido un incremento de la violencia en los últimos días y por lo tanto son medidas importantes que se toman por parte del Ejecutivo, de las autoridades para detener y brindar sobre todo la seguridad a los ciudadanos. En esta ocasión son menos provincias, son 4 provincias nada más que van a estar dentro de este estado de excepción, que no hay toque de queda, que eso hay que indicar también. No hay toque de queda en estas 4 provincias que son de la costa ecuatoriana para la seguridad de todos y de frente a un feriado también que es importante mantener el orden. Exactamente, correcto. Esto es mediante el decreto ejecutivo 76, es algo oficial y de hecho lo estamos viendo en imágenes. Lo firmó ayer desde Guayaquil el presidente Noboa, ayer 6 de agosto, hoy estamos 7. En este documento oficial se hace toda una explicación del por qué era necesaria esta medida. Se argumentaba con cifras en cómo va la violencia en estas provincias que lastimosamente sí, desde hace algunos años son las más críticas, y por eso en su artículo número 1, lo volvemos a leer, se declara el estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí por la causal de grave conmoción interna, y esta declaratoria se fundamenta en la situación fáctica descrita en la parte considerativa del presente decreto, que es lo que les hemos comentado, las cifras y los índices de hechos delictivos y donde están operando grupos armados organizados. Y el jefe de Estado, Daniel Noboa, tendrá una nueva agenda oficial internacional este mes de agosto. En esta ocasión visitará el Mercosur. La gira presidencial empezará en Brasil. En ese país, Noboa mantendrá una reunión con su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva para avanzar en la firma de acuerdos en telecomunicaciones, agricultura, trabajo social y salud. Luego, el presidente de Ecuador visitará Argentina para tratar temas como seguridad, inversión y comercio. Antes de regresar al país, el 22 de agosto, también visitará Uruguay. Posteriormente lo espera el gobierno de Japón para abordar un acuerdo bilateral de comercio, que es lo que se espera poder cerrar con ese país asiático. Estamos por abrir y finalizar un acuerdo para implementar una agregaduría policial en Brasil. Lo propio en Argentina, donde el presidente Noboa tendrá también una bilateral con el presidente Milei. Tenemos una vasta agenda en materia de seguridad, tenemos reunión con los ecuatorianos y un empresariado muy fuerte para atraer mayor inversión, pero también para ampliar comercio. Luego de esto, tenemos una visita a Japón, una invitación que ha extendido el primer ministro de Japón al señor presidente. Hay la oportunidad de ir tras un acuerdo de comercio. La vicepresidenta María José Pinto representó al Estado ecuatoriano en los actos oficiales por el bicentenario de independencia del Estado plurinacional de Bolivia, desarrollados en la ciudad de Sucre. La segunda mandataria asistió a la sesión de honor del bicentenario celebrada en la histórica Casa de la Libertad, donde se congregaron delegaciones internacionales de alto nivel en un acto conmemorativo y de hermandad entre los pueblos.
Acompañado por el embajador del Ecuador en Bolivia, Jaime Berberis, participó en los espacios protocolares, reafirmando los lazos históricos, culturales y de cooperación que unen a ambas naciones. Y en este marco mantuvo también una reunión bilateral con el vicepresidente boliviano David Choquehuanca, a quien le transmitió el profundo interés del Ecuador por conocer las experiencias de Bolivia en educación intercultural bilingüe, y además la vicepresidenta expresó su convicción de que el intercambio de saberes y de buenas prácticas es clave para construir sociedades más justas, diversas y cohesionadas. Bolivia, por cierto, un país donde la próxima semana, el 17 de agosto, tendrán elecciones presidenciales. Mediante intercambio de información entre Panamá y Ecuador se logró el decomiso de cerca de 2 toneladas de droga. La cocaína era transportada bajo la modalidad de gancho ciego, es decir, el operativo internacional no dejó detenidos. La operación se originó tras conocer sobre una posible contaminación en alta mar mediante la modalidad de gancho ciego de 2 contenedores que transportaban productos secos. Ante esta alerta se realizaron las coordinaciones con la policía de Panamá, impidiendo así que siga su marcha cerca de 2 toneladas de cocaína. Se activaron los protocolos internacionales que actualmente maneja la Policía Nacional del Ecuador, especialmente con nuestras policías similares en diferentes partes del país. Los paquetes iban ocultos y distribuidos en 2 contenedores. El buque salió de uno de los puertos de Guayaquil. Los agentes encontraron 1.858 bloques con cocaína. Las envolturas de alucinógeno tenían diferentes denominaciones numéricas y el destino era la ciudad de Hamburgo, Alemania. Ante esto se hacen el intercambio de información que es fluido y que permitirá continuar con las investigaciones que actualmente realizan las unidades especiales aquí en Guayaquil y a nivel nacional. El operativo no dejó detenidos, pero sí el decomiso de casi 2 toneladas de alucinógeno, con un valor de más de $86 millones en Europa. Este nuevo golpe afectó directamente las estructuras financieras de las organizaciones narcocriminales. Nos permite a nosotros, como Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, es tener claras las rutas que se están utilizando. Siempre estas son variables. La dinámica en el narcotráfico cambia constantemente. En lo que vamos del 2025 han decomisado 126 toneladas con 6.800 detenidos. Iván Casamen, Noticias 7. En la operación Fénix 228 en la provincia de Manabí, agentes de la policía decomisaron media tonelada de droga. Este operativo dejó a una persona detenida, el decomiso de un fusil y también cientos de municiones. Cuando agentes de la policía realizaban un control a los vehículos que circulaban por el sector de La Romo, provincia de Manabí, el conductor de una camioneta evitó la revisión y fugó del sitio. Las unidades operativas no le perdieron de vista y llegaron hasta una finca donde fue detenido el conductor. En la revisión encontraron a un costado de la casa, tapado con hojas y plástico, varios bultos que contenían gran cantidad de paquetes con alucinógeno. Con paquetes distintivos con logotipos de Lego y Dior. Luego de la prueba química confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína. El peso alcanzó la media tonelada. Aparentemente la finca era utilizada como centro de acopio temporal de una estructura del crimen organizado transnacional. Los primeros indicios se tiene conocimiento que venía desde la frontera norte por vía terrestre y acá era un lugar de acopio para luego salir por vía marítima hacia los Estados Unidos. En la intervención fue detenido Freddy P., alias Coco, quien custodiaba la sustancia ilícita. Además encontraron un arma larga tipo fusil, 40 cartuchos, terminales móviles y 2 vehículos reportados como robados. Tenemos algunas líneas investigativas. De este momento no podemos indicar a qué agrupación se ha dado este duro golpe al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. El cargamento está valorado en más de $7 millones en Estados Unidos y aproximadamente 16 en Europa. Un golpe estratégico a la estructura logística de un GDO, debilitando su capacidad operativa. Iván Casamen, Noticias 7. El Contralor General del Estado liberó de responsabilidades por las irregularidades en el contrato de Progen al exministro encargado de Energía, Roberto Luque, y señala que la responsabilidad caería en las exautoridades de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, pues ellos ejecutaron el contrato.
damos la bienvenida. La Comisión de Transparencia de la Asamblea continúa la fiscalización al caso Progen y Austral, y para ello escuchó lo hallado por Contraloría General del Estado, que emitió exámenes especiales a los contratos firmados por SELEC. Según el Contralor Mauricio Torres, en el caso de Austral, los motores no tenían la potencia requerida y que la empresa ATM no cumplía con los requisitos, mientras que en el caso Progen no se constató los equipos antes de realizar los pagos y que la empresa no tenía la capacidad suficiente para cumplir con el contrato. Hay una afectación, yo creo que para el Estado, y se paga por hitos, por el avance. Y al hacer esto es lo que justamente se cometen estos problemas de pagar equipos sin ninguna garantía. En Austral existen responsabilidades administrativas por más de $120,000 y responsabilidades civiles por 53.9 millones, mientras que en el caso de Progen las responsabilidades administrativas ascienden a $130,000 y las civiles por $69 millones. En ambos existen indicios de responsabilidad penal. Existe en un contrato 19 personas que están en el IRP que fueron enviados a la Fiscalía y en el segundo son 24. El Contralor Torres liberó de responsabilidades al ministro de Energía encargado Roberto Luque, pues cuando él estaba al frente de la cartera de Estado, se declaró en emergencia el sistema eléctrico del país, lo que permitía hacer contrataciones directas. Más bien señala que Luque delegó el proceso al gerente de SELEC, que en ese tiempo era Fabián C. La responsabilidad recae en el gerente general y también en los gerentes de las unidades de negocio, porque son ellos los que se encargan de la contratación, son ellos los que están haciendo la contratación. Ya en el ámbito penal, las investigaciones podrán determinar quién adicional puede haber tenido responsabilidades. Hace pocos días la policía y fiscalía allanó la casa de Fabián C. por una investigación de presunto peculado. Sin embargo, hasta el momento nada se sabe sobre su paradero. Asimismo, se allanaron centrales eléctricas como Termo Pichincha, donde se hallaron teléfonos celulares y documentos que servirán de aporte a la investigación. Edison Saavedra, Noticias 7. Y muchísima atención, y quienes están en Pública FM escuchen bien lo que les vamos a comentar, porque la Superintendencia de Bancos interpuso una denuncia en la Fiscalía por presunto pánico financiero a raíz de publicaciones en las redes sociales que mencionaban una supuesta insolvencia y el cierre del Banco del Pichincha, las cuales, por cierto, han sido calificadas como falsas. No va a cerrar el banco, pero además autoridades recalcan que los depósitos de sus clientes están seguros y que el banco cuenta con el respaldo suficiente para responder con todas las operaciones financieras. Y además, que el retiro de depósitos de los cajeros que sucedió esta semana a otro banco le habría provocado inclusive una quiebra. Mensajes como estos motivaron a la Superintendencia de Bancos a interponer una denuncia en la Fiscalía General del Estado por presunto pánico financiero. En redes sociales circularon varias imágenes indicando el supuesto cierre definitivo del Banco del Pichincha. Es evidente que alguien pagó y organizó este ataque queriendo desestabilizar al sector financiero ecuatoriano. Hay troll centers detrás de todo esto. Dichos mensajes motivaron que decenas de personas se acerquen a varias agencias de la entidad bancaria a escala nacional para retirar su dinero. Sin embargo, el banco tuvo cómo responder. Así lo asegura el superintendente de bancos, Roberto Romero. Puedo decir que el día lunes, cuando empezaron estos ataques, el banco pagó más de $160 millones. En un día normal hablamos de 58 millones. El martes ya regresó toda la normalidad. Y es más, muchos de los retiros del lunes, los clientes regresaron para volver a depositar en su cuenta. El problema nace a raíz de desperfectos en la aplicación móvil del banco. Decenas de usuarios reclamaron no poder acceder a la plataforma para realizar sus transacciones. ¿Por qué se produjo este inconveniente? Porque están cambiando de plataformas para dar mejores servicios. A pesar de eso, la Superintendencia de Bancos anunció un proceso sancionatorio administrativo en contra del Banco del Pichincha debido a las quejas de sus usuarios. Según Romero, la pena podría ir desde la destitución de funcionarios, el retiro del permiso de comercialización de algún producto o servicio, hasta sanciones económicas. Y la sanción más baja es de 30 salarios mínimos vitales. Y la más alta podría ser el 0.01% del total
de sus activos, que son muchos recursos. Todo el proceso durará aproximadamente un mes. De su parte, el Banco del Pichincha se ha comprometido a invertir lo necesario para mejorar el rendimiento de su aplicación y así garantizar el servicio a los depositantes. Según la entidad de control, Banco Pichincha tiene buenos números. Su suficiencia patrimonial es de 827%, muy por encima del promedio que es de 366%, mientras que la cobertura para solventar operaciones crediticias es del 263%. Edison Saavedra, Noticias 7. Y bien, de regreso con más información, un hombre fue sancionado por vender cachorros en el Parque La Carolina. Los animales estaban en una mochila y sin cuidados básicos. La multa por esta práctica alcanza los $4,700. Vamos a detalles en la siguiente nota. Blanco. En el Parque La Carolina, al norte de Quito, un operativo conjunto entre la Unidad de Bienestar Animal y la Agencia Metropolitana de Control permitió identificar y sancionar a un hombre que ofrecía cachorros en venta dentro del espacio público. El ciudadano fue sorprendido comercializando 2 cachorros de raza husky a $120 cada uno. Los animales estaban dentro de una mochila sin condiciones adecuadas de bienestar y sin ningún tipo de documentación sanitaria. En el lugar también se encontraba la madre de los cachorros. La venta de animales en espacios públicos está prohibida por la Ordenanza Metropolitana 095. Esta acción se considera una infracción muy grave, con una multa que puede alcanzar los $4,700. Esta multa es así de alta porque consideramos esta es uno de los temas que hay que atacar con más fuerza si queremos pues ya no tener tanto animalito en las calles. Los animales fueron trasladados a un centro veterinario municipal, donde fueron evaluados por profesionales. La madre fue esterilizada y los cachorros serán intervenidos una vez que cumplan los 4 meses, conforme al protocolo sanitario. Para evitar que estos casos se repitan, la ciudadanía puede actuar denunciando. El municipio de Quito habilitó un formulario en línea disponible en el sitio web de la UBA, donde se pueden subir fotografías, videos o audios que respalden la denuncia. Sin embargo, desde la Fundación Protección Animal del Ecuador señalan que aunque existen mecanismos legales para sancionar estas prácticas, los procesos administrativos y sancionatorios pueden tardar hasta 1 año en concretarse. Y no sabemos si la multa, efectivamente la persona está pagando esta multa, mediante qué proceso se van a pagar las multas, cómo se está ejerciendo este control. Además, la Fundación indica que la venta informal de mascotas expone a los animales a múltiples riesgos. Muchos de los casos de estos animalitos justamente están enfermos y entonces pues no se les tienen las condiciones adecuadas. Agregan que una alternativa segura y responsable es la adopción. Emilia Reynoso, Noticias 7. Este domingo, 10 de agosto, se conmemora el primer grito de la independencia, que se lo hizo en 1809 en las calles de la ciudad de Quito, y por eso la capital se llama también Luz de América. Y a propósito de ello, 5.000 efectivos entre municipales y de la Policía Nacional garantizarán el orden, el control y la seguridad en el Festival Quito Luz de América, que se va a efectuar por el feriado del 10 de agosto. Se espera una asistencia, escúchese bien, de 250.000 personas durante los 3 días del evento. Conozcamos también qué va a haber. El Festival Quito Luz de América convierte a las fachadas de plazas e iglesias patrimoniales en lienzos que proyectan obras artísticas en movimiento mediante la técnica de mapping. Son 6 sitios emblemáticos de la ciudad ubicados en el centro histórico de Quito que se iluminarán desde el viernes 8 de agosto hasta el domingo 10 de agosto. Estos son los puntos específicos: Iglesia San Francisco, Teatro Nacional Sucre, Basílica del Voto Nacional, Iglesia Santo Domingo. Mientras que en el Parque La Alameda, en el centro de Quito, y en el Parque La Carolina, en el norte de la ciudad, habrá una activación lumínica. Para precautelar la seguridad de los asistentes, se ejecutará un mega operativo. El puesto de mando unificado en el COE Metropolitano se activará a partir de las 4 de la tarde del viernes. Habrá personal municipal y de la Policía Nacional desplegado en territorio para evitar algún tipo de delito y auxiliar en caso de alguna emergencia que se reporte por la aglomeración de personas. Son 5.000 efectivos, entre ellos 750 policías.
Está totalmente prohibido el consumo de alcohol en el espacio público. Esto conlleva una sanción del 25% del salario básico unificado. Adicionalmente, recordarles que está totalmente prohibido el porte de armas blancas. El porte de armas blancas no justificada implica una multa del 50% en espacio público. Tomar en cuenta los siguientes consejos. Si vienen en grupo, cuidar sobre todo de los más pequeños. Por favor, estar pendiente también de sus objetos. Siempre podemos ser víctimas de cualquier tipo de incidente. Utilizar los parqueaderos que están habilitados. Evitar dejar sus vehículos estacionados en zonas en las que pudiesen ser víctimas de algún tipo de delito. Anaís Estrada, Noticias 7. Esta mañana empezamos diciéndoles que había bastante frío en la capital y no es coincidencia porque ya lo había reportado el INAMI de que durante la noche íbamos a tener temperaturas muy bajas en todo el país, principalmente en la Sierra Ecuatoriana. Pero ¿qué les parece si primero también vemos el pronóstico para este jueves? Y empezamos con el litoral, porque en Guayaquil se pronostican hasta 29 grados de temperatura como máxima, eso principalmente al mediodía, la más baja es de 23 y cielos parcialmente nublados. En Salinas 24 grados, eso es frío para esta localidad costera. Santa Rosa 27 grados con mucha nubosidad y Quevedo 29 grados en la provincia de Ríos y también con bastantes nubes, un poco opaco va a estar el día hoy en algunas partes del litoral. Vamos a pasar a otra región, nos vamos a mostrar el pronóstico del INAMI para el Callejón Interandino. Empezamos por Quito, donde tuvimos 7 grados de temperatura hasta hace muy poco. Ya empezó a subir la temperatura y vamos a subir a 24. Es decir, bastante caliente la capital entre las 11 de la mañana hasta aproximadamente 3, 4 de la tarde y además con un sol radiante que puede verse lindo, pero que es peligroso por la alta radiación UV que más adelante les cuento de cuánto es. Riobamba, 21 grados la máxima, la mínima 4 grados en Riobamba, bastante frío. Guaranda, la mínima 6 grados, la máxima 18 y Loja, que es otra provincia y que también tiene ciudades muy calientes, pese a estar en la sierra, 22 grados la máxima y 10 la mínima. ¿En qué se parecen estas ciudades? No solamente que hay temperaturas muy bajas de la noche, sino que la radiación también podría ser alta, porque durante el día no va a haber nubes. Vamos con la Amazonía para comentarles si lloverá o no, y ustedes ya se imaginan la respuesta, pues no. Hoy no se prevé que hayan precipitaciones en la región amazónica. Bastante sol, por ejemplo, en Tena, 32 grados, muy caliente. Zamora, 30 grados. Macas, 29. Y Shelmera, 30 grados. Humedad, temperatura muy alta. Puede ser que baje la temperatura en horas de la tarde y noche hasta 15 grados en Macas, por ejemplo. Eso sí es bastante frío para esa ciudad de la Amazonía ecuatoriana, capital de Morona, Santiago. Tenemos Galápagos también, les vamos a presentar lo que me confirma la producción, si tenemos Galápagos o pasamos entonces con la radiación, porque aquí tenemos mucha información, muchos datos, valga la redundancia, de lo que nos ha pronosticado el INAMI. Vemos Galápagos que no va a tener lluvias, a excepción de en horas de la madrugada en San Cristóbal, 26, 28 grados, eso es cómodo para los turistas, para los viajeros que visiten las Islas Encantadas. Quizás hayan algunas precipitaciones, como ya lo vemos aquí en esta isla que es San Cristóbal, que es otra también de las más visitadas. Me confirma también la producción, por favor, si tenemos el nivel de radiación para que tengamos muchísimo cuidado. Perdón que estoy tapando el cuadro. Y aquí vemos el mapa de nuestro país. Tenemos morado absolutamente toda la sierra ecuatoriana, desde el Carchi hasta Zamora, hasta Loja. Morado significa extremadamente alta la radiación. Ya no es un juego, ya no es un chiste. Desde 11 puntos hasta 13, bastante alto, hay que tener muchísimo cuidado. Temperaturas muy bajas en la mañana, en la madrugada. Y luego en el día, 13 grados de radiación, eso es muy peligroso. En la Amazonía también veíamos que teníamos
radiación muy alta. Ahora tenemos la advertencia que hacía el INAMI respecto a las temperaturas nocturnas, como por ejemplo, pues podemos aquí notar niveles muy altos en lo que es Pichincha, en lo que es la Sierra Central. Aquí está Cotopaxi, está también Tungurahua, Riobamba, lo habíamos comentado, 4 grados, imagínense ustedes. Todo este color azul es un nivel alto. Y acá morado es muy alto, que insistimos, es temperatura que podría llegar a bajo cero. Lo morado puede ser bajo cero, así que para la noche abríguese muchísimo porque tenemos cambios de temperatura muy drásticos y eso también puede provocarnos algún tipo de infección respiratoria y enfermedades en nuestra salud.